El estudiante de la palabra de Dios, entre más profundiza en la Escritura, más se da cuenta de muchas cosas que son muy importantes. Obviamente estoy hablando de las cosas de Dios que son vitales para la vida, pero para empezar quiero referirme a una cosa humana, y es el sueño que Pablo tenía con respecto a los discípulos del Señor. El sueño de Pablo era una carga, y es que Pablo quería ver el crecimiento constante de los que se congregaban en las diferentes iglesias que él visitaba. Muchas de esas las había fundado él. Entonces, en el corazón de Pablo, yo quiero que se pongan un poquito en sus zapatos, en sus sandalias. Imagínense a un hombre ya adulto, ya entrado en años, seguramente incluso entrando en la ancianidad, que a pesar de todo hacía todas las dificultades que eran de esa época, dificultades de transporte, de traslado. Él hacía visitas a las diferentes iglesias y cuando no podía entonces enviaba cartas, con el propósito de estimular el corazón de cada uno de los oyentes de la palabra de Dios hacia un crecimiento estable, continuo y estructurado, para que hubiera madurez en los discípulos del Señor. Y ese sueño de Pablo está plasmado en muchas de las epístolas, donde el Señor, a través de Pablo, invita a los creyentes a vivir una vida de excelencia. Esa vida de excelencia es estimulada continuamente por la predicación de la palabra de Dios. Y a veces ocurren cosas bastante llamativas. Yo recuerdo que hace muchos años, no recuerdo exactamente cuántos, en alguna parte oí una predicación sobre las zorras pequeñas. Y no oí una predicación en el sentido de que la oyera completa, sino la frase y algún comentario. Pero como les digo, eso quedó guardado en mi corazón por los siguientes años, y estoy hablando de por lo menos 20. Las zorras pequeñas son una figura que he guardado en el recuerdo y en el propósito del trabajo, y es lo que hoy vamos a explicar, porque el Señor puso como sueño en mi corazón el profundizar en esa predicación o esa porción de la predicación que yo oí en el pasado, para que entendamos cuánta riqueza pone Dios en la palabra y cuánta practicidad, es decir, que la palabra es vital para cada momento de la vida. Vamos a mirar entonces el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, donde se nos dice: agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Si ustedes miran el contexto, van a descubrir que es la conversación de dos enamorados, el novio y la novia. Y en medio de todas esas bellezas que se declara el uno al otro, y de cuánta necesidad se tienen, cuánto amor hay en sus corazones, surge un versículo como este, que mirado en forma desprevenida dice uno, pero ¿qué tiene que ver el amor con las zorras? Y vamos a descubrir qué es lo que ellos querían decir. Las zorras, que no las conocemos nosotros aquí propiamente, en Israel, en toda esa región, son consideradas como plaga, porque ellas escarban junto a las raíces de las vides y de otros sembrados y empiezan a abrir huecos, dañando las raíces y por consiguiente el cultivo. Pero aparte de eso son muy inquietas
y viven brincando y saltando por todos lados, especialmente cuando son jóvenes y pequeñas, y aquí se refiere a esto, las zorras pequeñas. Por consiguiente, aumenta el daño, y además de todo son depredadores, especialmente de conejos. Los conejos, si bien es cierto que también abren huecos, cuando son perseguidos por las zorras, entonces se convierte esto en una batalla definitivamente campal. ¿Por qué el Señor inspiraría al libro de Cantar de los Cantares para que hablara de las zorras? Porque hay cosas en nuestra vida que interfieren, en las que interfieren una buena cosecha. Aquí las zorras representan las interferencias en una relación que debiera ser de muchísimo cuidado, la relación del novio con la novia. Nos lleva entonces a pensar en lo que ocurre entre Cristo y su iglesia. Pero ¿será que la Biblia habla de algo más que solamente ese versículo? Miren cómo profundiza en Ezequiel 13:4. Ezequiel 13:4 dice: como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Saltando al versículo 6. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara, entre comillas, cuando el Señor no los ha enviado. Está hablándole a los falsos profetas y los está clasificando como zorras destructoras, con la descripción que ya habíamos visto. Versículo 7. No han visto una visión falsa y han hablado una adivinación mentirosa cuando dicen, el Señor declara y yo no he hablado. Aquí el Señor está desmintiendo a muchos que creen que son profetas. Yo creo que el proceso es este para esos falsos profetas, saltándonos un poquito el tema de las zorras. Hagamos un pequeño paréntesis. Los falsos profetas son aquellos que creen que la revelación de Dios llega a la imaginación. Entonces, ellos hacen una pequeña reunión consigo mismos y su imaginación y empiezan a pensar qué podría decir Dios. Y las primeras impresiones, los primeros pensamientos que vienen a la cabeza, ellos los clasifican inmediatamente como revelación de Dios y como profecía que hay que llevar a los hermanos. Pero como no hay confirmación de todo esto, y usualmente estos profetas falsos son carnales, entonces tenemos toda una serie de requisitos de una receta fatal. Individuos carnales, porque no son espirituales francamente los que quieren hacer falsedades con las cosas del Señor, llevando mensajes falsos, y todo esto perturba la obra de Dios. Por eso es que el Señor llama a estos falsos profetas zorras. Entonces, hay también en nuestra vida personas y circunstancias que pueden dañarnos. Y es aquí donde quiero que nos enfoquemos. Vamos a revisar nuestra propia vida y ver qué clase de zorras pequeñas pueden estar merodeando, dando vueltas alrededor de nuestra vida espiritual. Porque las zorras pequeñas son esas cosas sin importancia, recalco eso, cosas que aparentemente no son importantes, pero que invaden lo que está a punto de florecer en nuestra vida, ya sea espiritual, emocional o física, y terminan destruyéndolas o enfermándolas. Vamos a ver entonces varias cosas, varias pequeñas cosas que nos van destruyendo poco a poco. La primera, oír y olvidar. Esta es una zorra pequeña. Cuando nos dicen algo importante por hacer, tengo a mi lado una persona que está interesada en mi vida, que viene a mí con un mensaje importante, que me hace una recomendación o que me da un consejo simplemente. Y en el mejor de los casos, incluso me enseña una norma de vida. Este puede ser
un padre, una madre, un pastor, un anciano o un amigo. Se me olvidaba, un hermano espiritual, un hermano en Cristo. Vienen a decirnos cosas importantes, nosotros las tomamos, las colocamos en el oído momentáneamente y al poco tiempo ya no nos acordamos de lo que nos dijeron, de cómo nos exhortaron, de cómo querían corregirnos. Porque el Señor habla de muchas maneras y el Señor puede hacer llegar su mensaje a través de cualquier persona. Si en la palabra está que incluso usó a la burra o a la mula de Balaam para hacerlo entrar en razón, y el Señor habla de las piedras que hablan, entonces podemos esperar que cualquier individuo se acerque a nosotros trayéndonos un mensaje de Dios. Muchos decimos, sí, pero tenemos que tener cuidado de quién recibimos. Eso es correcto. Usualmente los mensajes de Dios no son enviados por alguien que está a la misma o a mayor altura espiritual. Pero no falta el caso de alguien que se acerque teniendo apenas un barniz espiritual y sin embargo sea usado por Dios, porque a Él le place, para probar nuestro corazón y saber si es humilde. Miremos la palabra que está en Santiago 1:23 al 25, con respecto al oír y al olvidar. Porque si alguien es oidor de la palabra, ¿cuántos aquí lo somos? Todos, ¿cierto? Todos estamos oyendo continuamente palabra del Señor, sea porque la leemos, sea porque la recitamos, la repetimos, sea porque oímos una predicación en internet o vamos a un culto. Somos oidores de la palabra. Pero Santiago 1:23 dice oidor y no hacedor. O sea, oyó y olvidó. Se metió una zorra pequeña aquí y dice que es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, lo que hacemos todos por la mañana, pero el versículo 24 nos dice qué pasa. Después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Este versículo 24 está describiendo, no sé exactamente qué porcentaje, pero créanme, hermanos, que es bastante alto. Es mucho más del 50%. Yo diría que el 70%. En las iglesias del Señor, donde se sientan a oír mensajes y al poco tiempo ya ni se acuerdan de qué fue lo que se les dijo. No, pastor, yo sí me acuerdo, mire, usted habló de esto y de esto y de esto. Pero es que aquí el sentido de acordarse va mucho más allá que el de recitar de memoria algo que fue dicho. Está hablando de hacer esa palabra, ponerla por obra, llevarla a la vida práctica. Y entonces, aquí tenemos que poner el dedo en el fuego, porque resulta que si vamos a ser sinceros para con Dios, y si hemos de confesarnos en este momento con Él, tenemos que decir que la gran mayoría de la predicación que Dios nos ha dado ha sido echada en cesto roto, en costal sin fondo, porque se nos olvida aplicar. Ustedes se pueden imaginar que estuviéramos en este momento aplicando el 100% de todo lo que nos ha sido predicado, enseñado y ministrado a lo largo de 1, de 5 o de 20 años de vida cristiana. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué clase de altura tendríamos? Si cada vez que recibimos la palabra del Señor decimos amén, esa es para mí, perdóname Señor y ahora voy a cambiar. ¿Cómo sería nuestro crecimiento si aplicáramos el 100% de lo que oímos? Entonces cada uno se puede examinar y ver cuánto está recibiendo de Dios. Y empezar de una vez también a confesar que se está menospreciando.
Versículo 25 de Santiago 1. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. En resumidas cuentas, el versículo 25 nos dice que el hacedor eficaz tendría un crecimiento multiplicado, quién sabe por qué factor, pero no por 2 ni por 3, sino como dice la palabra, al 100 por 1. El crecimiento sería rapidísimo y podríamos entrar en el reino de Dios y el reposo con una facilidad mucho mayor si se cumpliera en nosotros este versículo 25. De modo que es cierto, la palabra nos muestra que aquí hay una zorra pequeña, una zorra que, como dice Cantares, agarren las zorras, atrápenlas, cácenlas, dice en la Reina Valera, porque las zorras pequeñas que arruinan las viñas, arruinan tu cultivo espiritual, que ya está floreciendo, que debiera dar fruto, pues nuestras viñas están en flor. Todos somos en este momento, por base de que estamos creciendo, estamos en crecimiento, está saliendo la flor para que se produzca el fruto. Entonces las zorras tienen que ser cazadas. Y tenemos la primera, oír y olvidar. Señor, te pedimos en este momento, Padre, que nos quites esta costumbre que tenemos de decir que somos piadosos simplemente porque estamos oyendo. Seremos piadosos, Señor, cuando oigamos y hagamos. Ayúdanos con tu Espíritu. Amén y amén. Segunda zorra. Amén. Menospreciar los momentos pequeños con Dios. Wow, pero a ver, no, yo no veo que esto sea tan destructivo. Algunos ejemplos, no puedo poner todas las cosas. Aquí el Espíritu Santo nos está haciendo un examen interior, una introspección, la conciencia nos está hablando. Porque a veces miramos como aburridas ciertas enseñanzas. Aquí el Señor ponía una visión en mi corazón, que es la de que aquellas personas que se entusiasman. Ay, sí, pastor, tan bonito el mensaje, qué profundidad, cómo llega. Pero no se dan cuenta estas personas, o la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, que el Señor, así como permite una enseñanza, llamémosla wow, enseñanza wow, puede que a la siguiente, o a las 3 siguientes reuniones, o a las 5 siguientes reuniones, nos ponga ciertas enseñanzas un poco pesadas y tediosas. ¿Con qué objeto? Con el objeto precisamente de que no se duerma nuestro corazón y que no busquemos la enseñanza por la emoción, que no busquemos la emoción como motivo de reunión, sino la enseñanza para el crecimiento. Y vamos a descubrir, mejor a recordar, que en la Escritura hay pasajes duros, pasajes difíciles, pasajes incluso enredados, que parecen decir una cosa y después están saltando a otra, y entonces yo tengo que decir, ¿cómo? ¿Qué? No entiendo por qué parece que fueran 2 temas distintos. El Señor no busca nuestra aprobación. Uy, Dios, qué Dios tan tremendo que tenemos, es que todo es emocionante con Él. No. Dios busca guiarnos, corregirnos e instruirnos, como sea que llegue la enseñanza. Puede venir a nuestra vida un pastor exuberante en palabra, profundísimo en conceptos y que nos deslumbre con su forma de hablar, pero puede traernos maestros de la palabra
que tiendan a dormirnos, a cansarnos, para ver qué vamos a hacer, para ver si es cierto que estamos buscando o la palabra de Dios o al pastor que da la palabra. Igualmente menospreciamos los momentos pequeños con Dios cuando creemos que hoy no estamos recibiendo bendición. Hermano, tú recibes bendición todos los días. Que haya bendiciones pequeñas, medianas y grandes, eso es otra cosa. Grandes, como cuando te llega una ayuda que tú no esperabas, en el momento de mayor necesidad. ¡Wow! Señor, gracias, gracias, gracias. Me tiro al suelo, Señor, de rodillas, llorando. ¡Qué emoción, Señor! Pero hay bendiciones muy pequeñas, tan pequeñas que se necesitan que tus ojos y tus oídos y todo tu ser esté abierto para contemplarlas. Puedes estar pensando un pensamiento muy negativo en este momento y de pronto el Señor hace pasar delante de ti un colibrí iridescente, pequeñito. Y si tú estás en un estado de masoquismo, viendo a ver cómo sufres más de la cuenta, no vas a poder ver la obra de Dios en ese pequeño colibrí que pasó delante. Pero si estás en el Espíritu, vas a decir, wow, Señor, esto es un mensaje tuyo. Yo no tengo por qué estar así. Si tú hiciste ese pequeñísimo colibrí de esa forma tan hermosa y perfecta, con ese vuelo tan impresionante, con esa hermosura de plumaje y de forma, entonces, ¿quién soy yo para pensar que en este momento no tengo bendición de ti? Perdóname, Señor, me levanto ahora en tu nombre, porque sé que tú siempre estás conmigo y siempre me bendices. Menospreciar los momentos pequeños de Dios también puede ser que hablar con Él pueda ser menos divertido que ver una película. Me ponen a escoger la conciencia, el corazón me dice, ve y busca a Dios. Y la emoción me dice, no, distráete, hermano, tranquilo, eso no es malo, no hay problema. No, no hay problema con distraerse, claro que no. Ver una película bien examinada no es malo, a menos que sea una película con mensaje definitivamente de violencia, de sangre, de sexo. Pero hay películas que pueden servirnos para construir la vida. El problema es que si esa película ocupa el lugar del tiempo que le ibas a dedicar a Dios, entonces ahí tenemos algo grave. Momentos pequeños menospreciados, porque te parece más divertida la película y con Dios no logras encontrar esa diversión. Y te voy a decir por qué no la descubres, por qué no la encuentras. Porque estás llegando como una grabadora simplemente a decirle todo lo que te molesta, pero no vas con el corazón para recibir de Él. No vas con el corazón para darle las gracias. No vas con el corazón para que Él simplemente calle de amor por ti y tú también calles con Él. Sí, ese es un momento de comunión con Dios, ambos callados. ¿No has visto a los novios que después de estar hablando 4 y 6 horas seguidas, de pronto se quedan callados mirándose el uno al otro y ya no se dicen nada más y ambos suspiran y se llenan con ese instante que parece perfecto? Pues lo mismo pasa con Dios. La Escritura dice, Él calla de amor. Lucas 19:17 dice, y Él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Sí, es cierto, esta palabra está en la Biblia, hermanos. Está diciéndole a un siervo, seguramente pequeño, seguramente grande, no importa, pero grande o pequeño ese siervo, ha hecho aún lo muy poco de forma fiel. Las enseñanzas aburridas para él eran palabra de Dios. Las bendiciones que no veía para él eran momentos de mirar las bendiciones de Dios a través de la naturaleza.
Y hablar con Dios era más divertido, más gozoso, más pleno en el espíritu que ver una película. Bien, buen siervo, has sido fiel en lo poco, entonces yo te voy a dar autoridad sobre 10 ciudades. ¿Cuándo? Hermanos, recuerden, ya pronto, puede ser que a la distancia de 7 años, o de 7 años y una semana, o 7 años y un día, o un año más, 8, viene el milenio, y el Señor te ha hecho rey y sacerdote, y Él viene a gobernar el mundo, y tú eres la esposa, y te va a dar autoridad sobre las naciones. Esta es la autoridad, sobre 10 ciudades. Qué increíble que es la palabra de Dios cuando uno la entiende. ¿Para dónde vamos? Vamos hacia lo más grande. Solamente por el hecho de guardar esos pequeños momentos, entonces la recompensa será muy grande. Porque para Dios un pequeñísimo momento, un pequeño instante donde tú te entregaste de todo tu corazón, es valiosísimo para Él. Y Él lo guarda como un tesoro y lo premia, lo galardona. Él es galardonador de los que le buscan. No olvidemos entonces, Señor, ayúdanos, Padre, a no menospreciar, Señor, esos momentos pequeños, esas circunstancias que parecen que no tienen valor, para que detrás de todas estas cosas, Señor, nos encontremos contigo con todo el corazón, Señor, y no seamos religiosos, no seamos cristianos de nombre, no seamos solamente cristianos de oír, sino que seamos realmente novia enamorada del que ya viene por nosotros. Amén y amén. Tercera zorra, darse permisos. De pronto, yo he estado juicioso con el Señor, llevo 15 días bien, he estado orando, he estado leyendo la palabra, siento que no he caído en ningún pecado obvio. De pronto hay pecados ocultos que todavía no me han sido revelados, pero por el momento mi conciencia está en paz con Dios. Y sin embargo llega una tentación en el momento más inesperado, por vía de las redes sociales o sin redes sociales, llegó al pensamiento, o por vía de una conversación o un disgusto o lo que sea. Satanás es astuto y nos puede provocar en cualquier circunstancia, por eso debemos andar velando. El problema no es tener la tentación, el problema es permitírsela, porque esa tentación, preciso esa, la que llega después de 15 días de santidad, esa es una tentación bastante agradable a los sentidos, a la sensualidad, y entonces la consentimos, decimos, sí Señor, apártame de esta tentación, pero espérate, un momentico Señor, déjame contemplarla otro segundo, Señor, bueno, está bien, un minuto. Y entonces, oh, cosa inexplicable que mi corazón no logra entender, una tentación se está convirtiendo en pecado. Yo no he pecado con el cuerpo, pero estoy pecando con la mente, porque me estoy permitiendo, por la sencilla razón de que mi cerebro no está sometido al autocontrol y al autodominio. Si yo tuviera fortalecida la autodisciplina, y digo, no, eso está mal, lo que estoy pensando es lo que estoy sintiendo, no más, alto, me levanto, me muevo, hago cualquier cosa, cojo mi Biblia, empiezo a alabar, entonces la tentación sería vencida. Pero como no tengo disciplina interior, la tentación se convirtió en pecado, por darme el permiso. O me permito hacer algo que sabemos que me perjudica a largo plazo. Lo que estoy haciendo ahorita no es malo, pero dentro de unos meses
va a terminar en algo muy grave. Entonces caí en esa tentación y caí en ese pecado, me levanto y le pido perdón al Señor, pero mañana vuelve la tentación porque hoy pequé, y mañana vuelvo y me la permito, y a largo plazo he perdido toda la espiritualidad que había ganado en esos 15 días. Estoy perjudicado a largo plazo, porque perdí la conexión que tenía con el Señor. Ahora me toca volver a dar todo el esfuerzo posible para reconectarme con Él. Y eso no es tan fácil en un instante, no es solo pedir perdón y, listo, ya todo está restaurado. No. Otro darme permiso, permitir las dudas con Dios. Señor, tu palabra dice esto, pero es que no me cuadra del todo, pero es que a mí me parece que esto no es lógico, Señor. Bueno, hasta ahí vuelve y juega como con la tentación, no hay problema. Pero el problema es que esa duda me lleva entonces a entrar a internet, y hoy tan fácil que es con inteligencia artificial, no hemos hablado de eso, algún día lo haremos. Hago una pregunta, ¿será que Dios sí puede hacer esto, tal o otra cosa? Le estoy consultando al mundo. ¿Qué me va a responder el mundo? El mundo entero está bajo el maligno, ¿qué me va a responder? Pues una mentira. Entonces mi duda se va a incrementar. Ese es el problema de los incrédulos. Más dudan de Dios, más dudan de Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Es una necedad. No, hermano, no es así. Si yo me doy un pequeño permiso para no avanzar por fe, porque por fe andamos, no por vista, entonces mis dudas van a incrementar más dudas y por tanto más incredulidad con Dios. Después digo, pero es que Dios no se manifiesta en mi vida. ¿Pero cómo se va a manifestar? Porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y es necesario que el que le busca crea que Él existe, que es real, que es vivo. Si yo no creo, mis dudas van a consumir mi fe. Y por tanto, puede que siga en la iglesia cristiana, pero lleno de dudas, como un cristiano completamente carnal, comportándose como cualquier mundano. Otro, darse permisos, permitirse hacer algo que no hemos consultado. Este sí que es frecuente. Estuvimos hablando de zorras pequeñas. Señor, ¿con quién me caso? Señor, ¿qué casa compro? Señor, ¿qué carro compro? Sería lo lógico. Pero resulta que el otro termina casándose, termina comprando la casa o termina comprando el carro y después es que le pregunta a Dios, Señor, ¿sí te fue de tu agrado esto? Ese permitirnos hacer algo en cosas grandes, pues es apenas obvio. El problema es que hay muchas cosas que llamamos pequeñas de todos los días que hacemos sin consultar a Dios. Por ejemplo, buscar una amistad. El vecino de al lado. Yo quiero charlar con alguien. No importa, charlemos con el vecino que está como simpático, como querido, como buena gente. ¿Ya le preguntó a Dios, hermano? No, es que yo lo veo bien. Además, yo no voy a tener una amistad íntima. No se trata de eso. Se trata de que está escrito, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Usted qué sabe que es su amigo? Pregúntele a Dios. Pastor, pero entonces eso significa que tengo que preguntarle a Dios todas las cosas. Hermano, ¿no has leído que Dios es el dueño de todas las cosas? ¿No has leído en Romanos 11:36 que de Él, por Él y para Él son todas las cosas? ¿No has sacado la conclusión de todo lo que estudias que lo que Dios está buscando es una dependencia total de Dios? Dice el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí, nada. Señor, ¿esto lo puedo hacer contigo? La dependencia de Dios no es algo que se predique hoy en las iglesias, en muchas. No, hermano, tenga fe, avance y después
Dios lo bendecirá. Sí, eso es tanto como decirle a alguien que vaya a predicar a un bar de borrachos. No, después Dios va a producir el fruto, eso con toda seguridad. Métase entre pecadores y no habrá problema. Puede que se le pueda predicar a esos borrachos, pero cuando estén sobrios, pero no en el bar donde están bebiendo, están pecando. Otra cosa que nos permitimos con frecuencia como zorritas ocultas y pequeñas es justificar algo que de pronto no está claro en la escritura. ¿Qué ejemplo pongo? Pero pastor, la masturbación es mala. En la Biblia no dice nada sobre eso, no lo dice directamente, pero indirectamente sí habla de que esa persona que está haciendo eso está en una egolatría, en una autosensualidad, en una autocomplacencia, que por tanto no va a buscar a Dios. Entonces tenemos que preguntarle a alguien que conozca un poco más de Biblia. Hermano, usted de pronto me puede ayudar con esto. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Esta traducción está bien, porque en la Reina Valera hay un pequeño problema allí. Dice, anden en el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne, es decir, escojan lo uno o lo otro. No es que eso sea incorrecto, está bien, pero es que en el griego está más claro este sentido, que cuando yo ando por el Espíritu Santo hace que no se cumplan mis deseos de la carne, es decir, me quita los deseos de la carne. El remedio para todos los deseos sensuales, carnales, egoístas y mundanos es andar en el Espíritu. Cuando tú estás lleno hasta el borde, en el vaso del Espíritu, no hay cabida para ningún deseo carnal. Si te bajas del nivel hasta la mitad del vaso, entonces sí va a caber deseos de la carne. Y si estás desocupado del Espíritu, pues con razón estás lleno de carne. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Esto tiene que estar muy claro. En tu ser, en el mío, en el de tu hermano, hay una batalla campal entre la carne y el Espíritu. ¿Quién gana? El que esté más fuerte. Gálatas 5:16 en adelante establece que gana el Espíritu si hay fruto del Espíritu y gana la carne si hay pecados. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahí está. Cuando estamos llenos del Espíritu, la ley se cumple sola. No hay necesidad de estar cumpliendo leyes porque toca por obligación, sino que el Espíritu nos lleva a cumplirlas por encima de la ley. Bueno, vamos a dejar. Hay otras zorras que vamos probablemente a ver mañana, que son muy importantes para tener en cuenta.